Capítulo 8. El demonio bromista. Amistad. Un contrato de construcción que firmas con risas y rompes con lágrimas. Desconocido. Un entrenador sin sentido del humor tendrá Pokémon sin sentido del humor. Un entrenador justo tendrá Pokémon justos. Sin embargo, el mejor entrenador se hará amigo de diferentes Pokémon con diferentes personalidades y los usará mejor que un entrenador decidido. Profesor Samuel Oak, 34º campeón de la Liga Kanto, doctorado en comportamiento Pokémon, máster en interacciones entre entrenadores y Pokémon, máster en biología Pokémon. 23 de febrero de 3002. Cuando salimos de la cueva, ambos estábamos exhaustos. No nos habíamos dado cuenta de cuánto habíamos perseguido a mi nuevo Pokémon demoníaco dentro de la cueva, y solo cuando nos fuimos nos dimos cuenta de que habíamos estado allí durante más de un día. Solo cuando nos dimos cuenta de eso, comenzó nuestra fatiga. En el camino, escuché a Adrián alegremente regañarme por capturar una segunda incorporación para mi equipo. Si bien no fue de ninguna manera intencional, no tenía idea de lo que había sacado de mi bolsa hasta que la pelota explotó y la atrapó. Solo se había reído, diciéndome que tuviera mucho cuidado hasta que llegáramos a Little Road. Aparentemente podríamos llegar allí en casi 2 días, si llegábamos bien. Independientemente, en ese momento en el tiempo, estableceríamos el campamento, el resplandor del fuego sería nuestra única luz en la oscuridad de la noche. Irenui se había acurrucado cerca de Adrián y se había quedado dormido, roncando en un silencio suave para algo tan grande. El mismo Adrián pasó mucho tiempo mirando su teléfono con el ceño fruncido, haciéndolo girar en una mano. Aparentemente se había quedado sin carga mientras estábamos en la cueva. Él había mencionado que tenía un tipo eléctrico que podía cargarlo por él, pero ella no estaba en su persona en ese momento. También me explicó cuánto necesitaban ser entrenados para hacer una tarea tan pequeña. Supuestamente la gente intentaría que los tipos eléctricos hicieran lo mismo, y terminarían sobrecargando y quemando los sistemas eléctricos, a menudo electrocutando el entrenador también. Ser entrenador fue mucho más difícil de lo que había pensado al principio. En cuanto a mis primeras impresiones de señalar y decirle a las cosas que atacaran al mando, nunca había considerado que todo lo que hacían al mando necesitaba ser entrenado primero. ¿Esperando una llamada telefónica? Pregunté mientras mis manos arrancaban las plumas restantes de un Staravia que Irenui había capturado para nosotros. A decir verdad, el silencio comenzaba a aburrirme. En la semana que había pasado solo, había encontrado un extraño anhelo por la compañía humana. Ahora que se lo presentaba, el repentino silencio roto por un fuego crepitante no parecía sentarme bien. ¿Podría decir eso?, dijo mientras volvía a voltear el teléfono, atrapándolo y escondiéndolo dentro de su gabardina. Una amiga mía estaba cuidando un nuevo Pokémon que estaba destinado a convertirse en un Pokémon que he estado esperando durante mucho tiempo. Ella mantuvo el huevo en espera para mí, pero dadas las ofertas que está recibiendo, no lo haría. No la culpo si lo vendió. Silbó una vez, pasándose una mano por el pelo. Algunos de ellos están ofreciendo lo suficiente para dejarla jubilarse ahora y vivir cómodamente. Aún más impresionante si se tiene en cuenta que solo tiene 20 y tantos años. Mis cejas se dispararon hasta la línea de mi cabello ante eso. ¿Cuánto valía esta criatura? Mi cerebro comenzó a dar vueltas a altas velocidades para descubrir qué podría ser, pero salí con las manos vacías, por así decirlo. Empecé a preguntarme cómo Adrián se las había arreglado para tener una amistad tan fuerte que ella pasaría por alto todas las ofertas solo para él. ¿Le había salvado la vida? ¿Salvó la vida de uno de sus Pokémon? ¿Quizás incluso eran amantes? No lo sabía, y eso me molestó. Más y más comenzaba a darme cuenta de que no saber algo me molestaba. Vivir una vida siguiendo órdenes ciegamente se estaba desvaneciendo fácilmente, y cada pieza de información posible se agarraba con avidez. ¿Cuántos Pokémon tienes?, le pregunté, genuinamente preguntándome. Mencionó algunos Pokémon, y que no los tenía con él. Supuestamente tenía 2 con él en todo momento, Irenui y sus Pokémon marinos, pero nunca mencionó un número exacto. Sonrió más allá del fuego, que se refractaba extrañamente en sus gafas. Tengo 16 en este momento. Si consigo el que busco, tendré un total de 17. Sonrió de nuevo, viendo cómo mi mandíbula parecía desquiciarse de mi cráneo. Verás, algunos lugares organizan competencias para un tipo específico. Así que tengo un Pokémon de cada rango de tipo. Si son tipos duales, los juzgo en su elemento principal, así que si yo fuera tú, clasificarías Shander como mi tipo de agua. Archivé el conocimiento inconscientemente, entendiendo sus motivos.
Tener uno de cada tipo podría resultar estratégicamente ventajoso, sin importar en qué situación, tendría una ventaja. El único problema sería entrenar 17 Pokémon diferentes, todos con el mismo nivel de experiencia. Si tuviera más tiempo que mi límite, sería una buena idea. De lo contrario, probablemente sería mejor establecer un límite de 10 como máximo, sino algo tan pequeño como 6. ¿Realmente eres un entrenador novato, no? Adrian señaló con un gran toque de humor. Levanté la vista con una expresión derrotada, incapaz de discutirlo en lo más mínimo. Sabía cómo matar a casi todos los Pokémon con los que me cruzaba de varias maneras, pero no tenía ni idea cuando me dijeron que entrenara a la criatura para que atacara a Njorden. Y parecía que mi falta de competencia con el entrenamiento era extremadamente palpable. He estado pensando, dijo de la nada, distrayéndose mientras se quitaba el abrigo y lo doblaba debajo de él. Eché un vistazo rápido a un tatuaje en su cadera antes de que rápidamente se bajara la parte de arriba, protegiéndolo de mi vista. Realmente no pareces saber lo que estás haciendo. Sin ofender ni nada, pero la mayoría de los entrenadores de tu edad son poderosos por derecho propio o, bueno, muertos. Se encogió de hombros simplemente, incapaz de evitar la contundente verdad de la situación. De todos modos. Sacudió la cabeza expresivamente. Necesito llegar a Rusboro, asuntos familiares, explicó con un abanico circular de su mano derecha. Si quieres tomar el desafío del gimnasio, encontrarás el primer gimnasio que está realmente a tu nivel allí. Si no quieres ser un retador de gimnasio. Así que necesito ir a Rusboro, y lo mejor que puedes hacer es ir allí. Entonces, ¿qué tal si me quedo contigo hasta entonces? ¿Te ayudo y te asesoro? Se encogió de hombros torpemente después de sugerirlo, como si quisiera quitarse de encima el serio peso de la pregunta. Mi lengua se atascó en mi garganta, el cerebro no sabía qué decirle que dijera. Finalmente, las palabras encontraron mi garganta cuando pregunté, ¿por qué quieres ayudarme? Él sonrió algo tímidamente. Es una de esas reglas tácitas entre los entrenadores. No sé hace cuánto tiempo comenzó, pero ahora, los entrenadores más experimentados ayudarán a los novatos, les enseñarán las cuerdas. De hecho, debe haber sido una iniciativa del gobierno, dijo. Reflexionó mientras se frotaba la barba que crecía en su barbilla. Quiero decir, desde que comenzó, la cantidad de muertes de entrenadores novatos se ha reducido bastante. Mi cabeza asintió por sí sola mientras mi cerebro registraba sus palabras. Sin embargo, se había perdido un punto importante. Mi pregunta real. Sin embargo, evitaste por completo responderme, señalé con una sonrisa. Así lo hice, admitió con una sonrisa tímida. Suspiró, obviamente preguntándose qué decir, o cómo decirlo. Bueno, dime la verdad, parece que necesitas ayuda. En todo caso, pareces perdido, como si no pertenecieras a este mundo. Me obligué a no reírme de lo ciertas que eran sus palabras. Sin embargo, más que eso, admitió, rascándose un brazo incómodamente. He querido ser mentor de personas antes, pero creo que los he molestado a todos. Se rió algo solemnemente, y me encontré mirando al pájaro completamente desplumado en mi regazo, con el rostro escondido en mi vergüenza admitida de estar de acuerdo con ellos. Y sé que te sentiste, o sientes lo mismo, agregó sin ninguna acusación en su voz. Mi cabeza se disparó, argumentos en contrario listos. Sin embargo, vi su ceja levantada y me reí entre dientes tímidamente, incapaz de mentirle a la cara de esa manera. Me resigné a colocar el Staravia en un asador sobre el fuego, encontrando el pájaro cocinando extremadamente interesante. Está bien, me tranquilizó. En realidad no puedo culparte. A veces me encuentro molesto. Se echó a reír, convirtiendo algo serio en humor otra vez, lo que siempre haría. Apartó la mirada, maldiciendo mientras intentaba sacar una bota de uno de sus pies. Pero, cada vez que alguien más se enojaba conmigo, ponían excusas para irse lo más rápido posible. Sin embargo, tú, de repente enfocó su mirada en mí, y me encontré mirando fijamente la comida que se cocinaba en un intento de evitarlo. Encontrando su mirada, nunca hice nada por el estilo. Incluso si te molesté, todavía me diste la hora del día, incluso me ayudaste a explorar Altering Cave. Lo cual, debo agregar, después de acusarme de tratar de prepararte, parece extremadamente extraño estar de acuerdo. No pude evitar reírme de la verdad en sus palabras. Él también se rió, arrastrando un suspiro incómodo. Así que supongo que quería ayudarte como agradecimiento por aguantarme. O decidiste que no podía ser del todo malo, o simplemente dejas de escucharme después de un tiempo.
De todos modos, está bien, gracias, dijo arrastrando las palabras en un susurro, encontrando el suelo extremadamente interesante. Un silencio incómodo colgó entre nosotros por un momento. Por extraño que parezca, me encontré queriendo romper la tensión entre nosotros con humor, algo que nunca antes había intentado, con toda honestidad. Menos mal que no esperabas protegerme, le dije, apartando su mirada del suelo. Con esos brazos de fideos tuyos, dudo que seas capaz de vencer a Clefa en una lucha de brazos. Resopló, apreciando el indulto sarcástico. Oye, no insultes a Clefa. Esas cosas son letales. Puse los ojos en blanco, cubriendo la comida frente a mí con varias especias. Tardaría otra media hora en cocinarse por completo y no quería pasar el resto del tiempo en silencio. La falta de conocimiento sobre la criatura que ocupaba la segunda pokebola en mi bandolera quemó un agujero en lo profundo de mi cerebro, que poco a poco se sentía como si se estuviera volviendo más pesado sobre mis hombros. Tenía que saber más al respecto. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre Sableye? Pregunté conversacionalmente, plenamente consciente de que el libro en mi bolso podría proporcionar buena información sobre la criatura. Adrián resopló. Bueno, he querido uno durante mucho tiempo. Algo acerca de que miden menos de 2 pies de altura y siguen siendo demonios bromistas fantasmales me hace reír, y sabes lo fácil que me divierto. Se rió mientras golpeaba el suelo con un palo, lanzándome una mirada de celos poco entusiasta. Se frotó la parte posterior de la cabeza, con la cara torcida por la concentración. No estoy seguro de saber mucho sobre ellos en realidad. Son criaturas de la oscuridad, pero también conservan cualidades fantasmales. Mis cejas deben haber encontrado mi cabello en eso. Mi segundo Pokémon no era solo un fantasma, algo que podría ser el asesino entrenado más peligroso, sino también un tipo oscuro. Las criaturas de la oscuridad eran notoriamente rebeldes e individuales, prefiriendo seguir sus propios instintos en lugar de las órdenes de un entrenador. Mi corazón se hundió profundamente en mi pecho, al darme cuenta de que tendría que pasar mucho tiempo y esfuerzo entrenando a la criatura. Sableye está mejor luchando en la oscuridad, incluso en las sombras, explicó Adrián con profunda concentración, obviamente tratando de recordar el conocimiento enterrado. Cuando están en la oscuridad, tienen acceso a sus habilidades de fantasma. Solo en la oscuridad pueden volverse intangibles. En la luz, serán tan sólidos como cualquier otro Pokémon. Se encogió de hombros una vez más, aparentemente al final de su conocimiento. Y son conocidos por ser pequeños cabrones malvados, que disfrutan engañando a la gente como una forma de llamar la atención. Él sonrió diabólicamente, y pude verlo querer comenzar a reírse de mi inminente desgracia. Así que no te sorprendas si lo dejas fuera y se escapa con tu ropa interior o algo así. Le di una mirada escéptica a eso, pero no dije nada al respecto. En cambio, mi mente estaba ocupada preguntándome cómo nunca antes había oído hablar de las criaturas. Obviamente, le gustaban las áreas oscuras, que eran predominantemente cuevas como en la que lo habíamos encontrado. En mi época, no ocupábamos mucho las cuevas, sabiendo que a menudo eran guaridas de Pokémon poderosos o nocturnos. Era más seguro mantenerse alejado de ellos, y eso podría haber llevado a mi falta de conocimiento de la criatura. Nunca me necesitaron para infiltrarme en una cueva. Más y más comencé a considerar la vida que había llevado y lo diferente que era en comparación con lo normal dentro de mis nuevos tiempos. Solo entonces comencé a darme cuenta de cuánto tendría que adaptarme para sobrevivir en este nuevo mundo. Aprende, adáptate y mézclate, de lo contrario condenarías al mundo. Realmente fue un caso sin presión. Amaneció a la mañana siguiente mientras yo estaba ocupado lavando en un arroyo cercano. Xander se balanceaba complacientemente a mi lado, ocasionalmente dejando escapar un graznido de satisfacción. Había considerado brevemente dejar salir el Sableye conmigo mientras me lavaba, aunque rápidamente decidí no hacerlo. No confiaría en un Pokémon oscuro o fantasma cerca de mí si no tuviera ropa puesta, no hasta que los haya entrenado por completo. De acuerdo, la ropa puede haber sido un débil intento de armadura, pero incluso la barrera más pequeña entre sus ataques y mi piel me hizo sentir cómodo. Cuando estuve completamente empacado, vestido y listo, comencé a considerar dejar salir a la criatura. Adrián todavía estaba dormido y, a juzgar por la profundidad de sus ronquidos, no se iba a despertar pronto. Su fligón se había acurrucado a su lado, y estaba usando la parte posterior de su cuello como almohada. Interiormente decidí asegurarme de poder capturar algo lo suficientemente grande que pudiera usar como tal, aunque preferible algo suave y cómodo para dormir.
Si bien la mayor parte de la ropa de cama estaba hecha de suaves plumas de pájaros, solo se podía dormir en unas pocas criaturas, la mayoría a menudo eran frágiles y huesudas, como descubrí a menudo cuando comía diferentes especies. Xander graznó mientras me tocaba los tobillos, volviendo a alertarme del hecho de que todavía tenía que liberar a la criatura. Asentí en dirección al Lotad mientras llamaba al Sableye, preparándome para el ataque de la criatura fantasmal. Cuando la luz de la bola retrocedió, el Sableye siseó a la luz del sol, colocando ambos brazos sobre su rostro de manera protectora. Me hizo darme cuenta de que había tomado la decisión correcta al dejar salir a la criatura durante el día. Sin duda, si lo hubiera dejado salir la noche anterior, se habría escapado o me habría hecho pedazos. Con otro siseo me miró, sus ojos de diamante se estrecharon en mi figura. Como cuando lo conocí por primera vez, levantó sus brazos esqueléticos por encima de su cabeza y avanzó, enseñando los dientes en señal de amenaza. Hice todo lo posible para luchar contra la risa que se formaba en mi garganta mientras avanzaba. La criatura se veía tan divertida, dada su pequeña estatura, que intentaba ser intimidante. Sin embargo, Xander gruñó roncamente a la criatura fantasmal, advirtiéndole que se sometiera. El Sableye bajó los brazos y ladeó la cabeza hacia un lado, recordándome increíblemente las películas de extraterrestres que había visto mientras crecía. El hecho de que estuviéramos en campamentos no significaba que no tuviéramos acceso a la tecnología. De hecho, algunos se habían desarrollado más de lo que había visto durante las décadas de mi viaje. Parecía oler el aire, y escuché un gruñido claramente extraño saliendo de su estómago. La criatura tuvo la conciencia de sí misma de parecer avergonzada, y rápidamente envolvió sus manos con garras alrededor de su estómago, ofreciendo una sonrisa llena de colmillos. Estaba hambriento. Metí la mano en mi mochila y saqué algunos de los restos del estarabia que habíamos comido la noche anterior. Xander no estaba interesado en eso, al igual que la noche anterior, aunque los ojos de diamante del Sableye parecieron agrandarse con anticipación. Sosteniendo la comida mientras mis piernas se doblaban en cuclillas, sentí que me estaba preparando para un ataque perfecto de cualquiera de los Pokémon que me rodeaban. El Sableye avanzó con curiosidad, los ojos enfocados en la carne en mi palma. Lentamente se dirigió hacia la comida, donde la olfateó de nuevo, y luego me mordió la mano. Maldije y me eché hacia atrás cuando la criatura se rió, atrapando la carne que había arrojado al aire sin darme cuenta. La luz cayó de uno de sus ojos de diamante momentáneamente antes de que de repente apareciera frente a mi bolso, y rápidamente comenzó a masticar las rocas que había encontrado en la cueva. El pequeño demonio se rió de alegría cuando comenzó a comerse las rocas, sin darse cuenta de mi acercamiento. Mi mano se estiró para acariciar su cabeza, luchando contra mis instintos para agarrar y retorcer su cuello. La criatura siseó ante el toque abrupto, aunque le importó poco cuando se dio cuenta de que no iba a robarle la comida. Entonces dije con incertidumbre, preguntándome qué hacer a continuación. No tenía ni idea de cómo comprobar el género de un fantasma, y mucho menos sabía cómo manejar uno. En cambio, terminé diciendo simplemente, «Tú comes rocas». La criatura se rió una vez más, e incluso el usualmente impasible Xander pareció reírse de mi declaración. Todas las rocas desaparecieron, el Sableye comenzó a lamer sus garras antes de dejar escapar un eructo abrupto. No pude evitar reírme del sonido. De una criatura tan pequeña, esperaba un pequeño sonido. Era eso, excepto que sonaba como si el Sableye hubiera estado inhalando helio de antemano. No estaba seguro de si era un eructo real o un chillido, pero me hizo reír de todos modos. El Sableye notó esto y se unió, aparentemente disfrutando de hacerme reír. De repente, se puso de pie y levantó una garra como si dijera que tengo una idea. Me encontré paralizado, preguntándome qué haría la pequeña criatura. Nunca antes había considerado que cada Pokémon pudiera tener personalidades distintas. Realmente solo había conocido a Xander y Whiskers, quienes eran extremadamente relajados, casi al punto de la apatía. Observé cómo se acercaba sigilosamente a Adrian, manteniendo un ojo fijo en Irenui con aprensión mientras se acercaba. Regañé con un siseo a mi nuevo Pokémon, indicándole que se detuviera y lo dejara solo, con miedo de que lo matara mientras dormía. En cambio, el Sableye agarró una de las piernas de Adrian y comenzó a montarlo. Me encontré atrapado en asombro silencioso por un momento. La criatura era definitivamente macho, dadas las acciones que estaba realizando. Adrian roncaba ruidosamente mientras dormía, pateando la pierna con la que estaba ocupado el Sableye. Incapaz de controlarme más, me eché a reír al verlo. Aparentemente satisfecho con hacerme reír, el Sableye se acercó al Flygon para dormir pacíficamente.
Se puso una garra en la cara mientras pensaba, golpeándola contra su mejilla antes de que de repente sacara un bolígrafo, de dónde, nunca lo sabría, y comenzó a garabatear en la cara del dragón. Adrián tenía razón al describir a Sableye. Ciertamente jugaron trucos para llamar la atención. Gruñí a mi Pokémon para que volviera a mí, pero me ignoró y rebuscó en la mochila de Adrián. Dejó escapar una carcajada alegre cuando encontró un par de calzoncillos y con mucho cuidado los deslizó sobre la cola de Irenu y lo suficiente como para que parecieran una bandera en un asta. El demonio tramposo se rió una vez más, y tuve la certeza de que había despertado al dragón, dado el resoplido que salió de sus fosas nasales. Rápidamente recordé a la criatura, observándola mientras desaparecía en un rayo de pura energía roja. A mis pies, Xander resopló con desaprobación por mis acciones o por las de Sableye. Tal vez deberíamos despertarlos ahora, decidí, tratando de distraerme de pensar demasiado en las opiniones de Xander. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo para llevar agua, con el objetivo de empapar a Adrián en un intento de despertarlo. Un momento después me golpeé la cabeza al darme cuenta de mi estupidez y me agaché junto a Xander. ¿Te importaría rociarlo con un poco de agua fría?, pregunté, señalando al humano que todavía roncaba. Xander graznó felizmente de acuerdo antes de escupir un pequeño chorro de agua al entrenador. Para crédito de Irenu, ella estaba despierta y lista antes de que el agua golpeara a Adrián, sus alas lo protegían del goteo de agua. Sus ojos se entrecerraron con evidente ira, lo cual era bastante divertido dados los garabatos de Sableye sobre su rostro, y un gruñido bajo y gutural surgió de ella. Retrocedí, sabiendo que realmente no tenía ninguna posibilidad contra ella. Incluso si tuviera un rifle en mis manos, derrotar a un dragón habría sido extremadamente difícil. Todos los dragones eran de sangre fría, lo que les daba debilidad al frío, pero dudaba que Xander pudiera producir ataques de hielo efectivos. Sin embargo, afortunadamente, el dragón nos resopló a mí y a mi Pokémon antes de despertar a Adrián pasándole la lengua por la cara. Él resopló e intentó apartarla mientras dormía, lo que la llevó a repetir la acción nuevamente. Me encontré fascinado. Era como la forma en que un perro despertaría a su amo, excepto que en este caso, el perro era una dragona de 6 pies. ¡Uma! Adrián gruñó de manera ininteligible cuando se despertó, colocando sus manos sobre el rostro de Irenu y mientras se sentaba, entrecerrando los ojos a los alrededores cercanos. «Oh, buenos días», dijo con más coherencia, parpadeando para despertarse. Apartándose de Irenu, recogió sus gafas y se las puso, con el objetivo de ponerse de pie con el mismo movimiento. Sin embargo, abruptamente gritó y cayó instantáneamente, solo salvado de golpear el suelo con su rostro por los rápidos movimientos de Irenu. Mientras lo ayudaban a ponerse de pie, mis ojos vieron la cuerda atada alrededor de sus piernas, casi discretamente. Por lo menos, ese Sableye era un pequeño demonio astuto. ¿Qué es eso? Poco tiempo después, me encontré mirando a una criatura marina que parecía pertenecer a las profundidades del mar, cazando criaturas grandes. Era todo azul, excepto por el gran caparazón gris sobre su espalda, aunque manchas azules más oscuras decoraban su cuerpo. 4 aletas se extendían debajo de su estómago, aunque las 2 delanteras eran considerablemente más grandes que las traseras. Un cuello largo creció en su cabeza, con cuernos que tenía orejas pequeñas y rizadas, y me miró con ojos profundos y algo desconfiados. «Ella es Siren», me informó Adrián con orgullo. Se acercó a ella y le pasó una mano por el hocico, provocando un grito de júbilo del Pokémon. Sus ojos se cerraron y se frotó contra su pecho con suficiente control como para no derribarlo. «Ella es una Lapras». Miré al Pokémon con desconcierto. Había oído hablar de Lapras, pero nunca antes me había encontrado con uno. En mi tiempo, habían sido cazados hasta la extinción. Aunque las historias que había oído sobre ellos eran terriblemente exageradas, como que tenían colmillos horribles tan largos como sus cuellos, y podían superar a un Gyarados en altura. Obviamente, esos eran solo cuentos para hacer que la gente considerara que cazarlos hasta la extinción es algo bueno. Acarició a la Lapras una vez más antes de que ella se diera la vuelta, hundiéndose en el agua lo suficiente como para permitir que Adrián se subiera a su espalda sin mojarse. Saltó al instante, encontrando un nicho dentro de su caparazón con púas para sentarse. Después de un momento me miró con impaciencia, golpeando una mano contra su pierna. «Entonces, ¿te subes o qué? Ella no te va a ahogar mientras estoy con ella». Su sonrisa bromista realmente no me tranquilizó. Tomando aliento, me subí al Pokémon con mucha menos gracia que Adrián, y me encontré tambaleándome mientras intentaba pararme sobre la criatura inmóvil.
Adrián se rió y puso los ojos en blanco, extendiendo una mano para estabilizarme antes de guiarme para que me sentara a su lado, permitiéndome agarrarme a un pincho por seguridad, mientras podía ver completamente desde su espalda. «Vamos, Siren», dijo Adrián. Silbó una vez y el Pokémon respondió con un grito eufórico, poniéndose en movimiento. Nadó casi sin problemas a través del agua, y me encontré mirando sus aletas pasar de un lado a otro debajo de nosotros. «¿Así que a menudo escribes sobre Pokémon para divertirte?», me preguntó Adrián. Miré su tono ligero, encontrando una sonrisa plasmada en su rostro. «Porque si vas a hacer eso por segunda vez, asegúrate de advertirme primero. Soy yo quien tiene que lavarla, y ella no es exactamente la mayor fanática de los baños, déjame decirte». Negué con la cabeza, negándome a reírme de la imagen mental que tuve de Adrián lavando a Irenui en un gran baño de burbujas, el dragón con una corona de burbujas. Dejé salir al Sableye por un rato. Se comió algunas de las rocas que encontré ayer, me mordió la mano y escribió sobre Irenui. Adrián me miró por un momento. «¿Entonces le pusiste mi ropa interior en la cola?». ¡No! Negué con la cabeza enfáticamente, incapaz de detener la risa esta vez. «Ese también fue él. Además de atarte». Adrián negó con la cabeza, riéndose de la locura de todo. Sabía que Sableye eran malditos, pero no me di cuenta de lo lejos que llegarían. Me encogí de hombros, viendo cómo la tierra desaparecía lentamente detrás de nosotros. Es un pequeño y malvado demonio bromista, con la intención de obtener la mayor cantidad de risas posible. Volví a mirar a Adrián, sonriendo. «Entonces, en realidad, él es como tú. Excepto que es gracioso a propósito». «Tac. Me hieres». Adrián exclamó dramáticamente, colocando sus manos sobre su corazón. Me burlé y miré hacia otro lado, sacudiendo la cabeza mientras él se reía de su propia broma. «¿Por qué no dejarlo salir un rato? No es como si pudiera causar muchos problemas aquí», dijo, abriendo los brazos para señalar el agua que nos rodeaba. Asentí, aceptando mientras llamaba al demoníaco bromista de su baile. El Sableye saltó emocionado, riéndose abiertamente de Adrián. Saltó más antes de escalar ágilmente el cuello de Siren, subiendo a su cabeza sin protestar. Una vez encima de su cráneo, se rió una vez más y comenzó a lanzar espeluznantes rayos de luz al agua, cacareando cada vez más a medida que los peces dentro comenzaban a chocar entre sí, a las rocas cercanas, o incluso a saltar y quedar atrapados en la cima de las rocas. Siseé, parándome con piernas de mar tambaleantes. Sin embargo, me las arreglé para agarrar al Sableye por la oreja, obligándome a ignorar la espeluznante textura fría de su piel. Tiré de él hacia abajo de la cabeza de Siren, agarrándolo en mis brazos mientras me sentaba de nuevo. Luchó por un momento, siseando y mordiendo mis brazos antes de darse cuenta de que no iba a ninguna parte. De mala gana se calmó, sentándose en mi regazo como un niño malhumorado. «Hola, pequeño pilluelo demoníaco», dijo Adrián con dulzura mientras se inclinaba hacia adelante y le daba un golpecito al Sableye en el hocico. El Pokémon siseó y arremetió, intentando cortar el dedo o la cara de Adrián de su cuerpo. En cambio, hizo que Adrián se riera mientras se recostaba en su lugar. Los Pokémon oscuros y fantasmas son difíciles de entrenar, pero son algunas de las criaturas más protectoras que existen. Asintió hacia el Pokémon en mis brazos, haciéndome notar su renuencia a atacarme ahora. «Él ya se está acostumbrando a ti, pero no esperes haberlo entrenado perfectamente en el corto plazo. Pero los oscuros, los fantasmas y los psíquicos forman lazos extremadamente fuertes con sus entrenadores, y harán todo lo posible para protegerlos. Los únicos que son más protectores son los dragones, pero eso es probablemente porque...», asentí, archivando la información. La criatura en mis brazos seguía gruñendo, aunque ahora parecía estar interesada en ver el Lumineón y el Magikarp saltar de la superficie del agua. Dado que ya había intentado cortar en pedazos a Adrián, me hizo preguntarme si el Pokémon estaba realmente tratando de defenderme o no. «¿Tienes un nombre para él entonces?», me preguntó Adrián. Me encogí de hombros. Mi mente volvió a lo sigilosamente que se había deslizado para jugarles sus bromas a Adrián e Irenui, y lo discreto que había sido al acercarse a ellos. Todo en sus movimientos era discreto, incluso en la forma en que intentaba escapar astutamente del agarre de mis brazos. Mi mente llegó a una conclusión lógica. «Loki». Adrián me miró por un momento antes de reírse. Perfecto para un pequeño bromista. Aunque nombrarlo como un dios de las bromas probablemente lo empeorará, en todo caso. Parpadeé, sorprendida por la nueva información.
En realidad, solo quise decir bajo perfil, como si fuera discreto, admití tímidamente, sintiendo un rubor en mi rostro. Loki levantó la vista y se rió de mí, aparentemente feliz con su nombre, aunque encontró mi razonamiento divertido. Oh, claro, dijo Adrián, mirándome como si estuviera loco. Su rostro se torció más y más, hasta que finalmente no pudo contener la risa que brotó con toda su fuerza de su boca. Lo siento, se disculpó con respiraciones temblorosas, agitando una mano en el aire. De cualquier manera, ese nombre es perfecto para él. Me detuve estupefacto, preguntándome de qué estaba hablando. Empecé a darme cuenta de que se estaba riendo de mi cara, y que Loki también me estaba mirando, riendo con su risita fantasmagórica y demoníaca. Confundido, me llevé una mano a la cara y la pasé por mi mejilla, capaz de ver la pluma resultante que se desparramó sobre mi mano. Mi rostro estaba cubierto de garabatos, y no tenía idea de cuándo la criatura demoníaca había logrado tal hazaña. Discreto bromista Dios de hecho.